epístola de Timoteo, de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4, 5. Dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bendito Dios, venimos delante de ti en el nombre de Jesús para pedirte claridad de entendimiento de tu palabra y para pedirte, Señor, que tú alejes cualquier interceptación del pensamiento que impida, Padre, que podamos predicar de tus cosas. Pedimos, Señor, que quienes escuchan esta palabra hoy, Padre, puedan, Señor Jesús, actuar conforme al mandamiento santo, que puedan recibirla, mi Dios, y que puedan ponerla en práctica, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, mis hermanos. Algunos de ustedes han escuchado hablar de algo que llaman, en inglés le llaman the bucket list, la lista de las cosas para hacer antes de morir. Hay películas de esto, ¿no? Hay una lista de las cosas que a uno le gustaría hacer, oír, visitar antes de cierta edad. Hay otras personas que esperan a hacer su lista, bucket, cubeta, cubo, esperan hacer su lista una vez han llegado a la edad de retiro o de jubilación, y muchos no pueden llegar a la edad de retiro, o cuando llegan a la edad de retiro están, con muchísimo respeto, están tan afectados físicamente que no pueden hacer todas aquellas cosas que quisieran hacer. Pues yo tengo mi bucket list, mi lista de cosas por hacer. Voy a preguntar, que levanten la mano si alguno de ustedes la tiene. ¿Ninguno de ustedes ha hecho su lista de las cosas por hacer y por ver? Pues yo tengo la mía. Usted, a ver, mi hermano, ¿quién nos puede compartir una? Una de las cosas que quiere hacer antes de que el Señor le llame. Espero que para arriba. No, ¿verdad? Sí, para arriba, muy bien. Así es. Una cosa que parece una tontería, pero para mí es importante aprender bien el inglés. ¿Cómo? Aprender bien el inglés. Aprender bien el inglés. Sí. ¿Ya está practicando? Sí. Tengo que vivir en un país que habla inglés. Bueno, ahora con la cuarentena malo. Lo tiene cruz, pero bueno, seguro que tenemos aquí buenos cursos de inglés. Pues yo tenía mi lista, o la tengo aún. Me gustaría ir a ciertos lugares. Por ejemplo, una de las cosas que yo quisiera hacer es bautizar a algunos en el Jordán, donde se bautizó el Señor Jesús. A mí me gustaría que algún día poder bautizar a alguien allí en el Jordán. Yo conozco un pequeño jovencito de nuestra congregación allá en Tudela que creo que una de sus aspiraciones es ser bautizado allí, y yo me he apuntado de primero para ser quien le bautice. Otra de mis aspiraciones y de las cosas que me gustaría hacer es ir a Jerusalén. Yo no he tenido la oportunidad de estar en Jerusalén ni de ir al muro de los lamentos, al muro de las lamentaciones. Mi esposa sí, y puso, y funciona, porque puso allí un papelito: yo me quiero casar con Felipe. No, aquí vendré con Felipe. Esa parte no me la había dicho. O sea, que aquello de aquí, eso como, a pesar de que yo mandé otro papelito que decía sí, me quiero casar con ella, y bueno, ayer ya estamos casados, bendito sea Dios. Pero no he ido, y espero poder estar allí antes
de que el Señor me llame a su presencia, que espero que sea muchos años. Pero hay una cosa en especial que durante mucho tiempo quise hacer y que Dios de una manera providencial me permitió, y era ir a conocer la zona de Pompeya. ¿Han escuchado hablar de Pompeya alguna vez ustedes? Y allí en Pompeya está un volcán. Este volcán tuvo una erupción, y cuando este volcán hizo erupción, fue tan rápido la nube de ceniza y de vapor que muchas personas quedaron allí petrificadas, porque la ceniza les mató y de una vez les petrificó, parecen estatuas. Y quise ver una estatua que no vi. Y la estatua que no vi, aun cuando vi la estatua del perro, bueno, no son estatuas, la figura, voy a usar esta palabra, del perro o del hombre que se quedó en cuclillas, petrificado por esto, pero yo quería ver una en especial. Esa figura era de un hombre, un soldado romano. Este soldado romano tenía la instrucción de no moverse de su zona en la cual se le habían dado instrucciones de quedarse, de no moverse, pasara lo que aconteciera. Algunos pudieron escapar a la erupción que sucedió en el año 70 a.C., pero otros tuvieron la oportunidad de escapar y no escaparon. Y está la estatua de este soldado, quizá la palabra estatua no es correcta, la figura de este soldado con su lanza haciendo guardia mientras posiblemente todo el mundo escapaba. Él estaba allí de pie cumpliendo las instrucciones. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a hacer cosas de la misma manera en la cual fue llamado este soldado. Pero a lo largo de nuestra vida cristiana se va difuminando nuestro llamado, nuestro objetivo, aquel que prometimos seguir a Dios cuando nos bautizamos, aquel que dijimos, sí, estaré con el Señor hasta lo último, cueste lo que cueste. A lo largo del tiempo, ese objetivo se va difuminando. Y el caso de Timoteo es un caso que quiero traer a colación hoy. Este joven Timoteo, cuando recibe esta carta, estaría alrededor de los 34 años de edad. ¿Quién está por aquí por los 34? Te baje la mano, usted los mentirosos no van, hermano, al cielo. Usted no tiene 34, usted pasa a los 50. De cristiano. De cristiano, no, de nacido. Tenía más o menos 34 o 35 años de edad. Era una persona que estaba en su madurez, pero aún no era un adulto de edad avanzada. Podríamos decir que para la fecha de ahora estaríamos hablando de un hombre de cerca de los 40 o 45 años. Y el apóstol Pablo les manda esta palabra, la que hemos leído en el capítulo 2. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El versículo 3 es interesante, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo le escribe esto a uno que había estado con él desde su juventud? Vamos a ver rápidamente qué había pasado en la vida de este joven. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, está en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, para que veamos un poco de la trayectoria de este joven. ¿Lo tienen? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, nos da en su versículo 1 otra vez la palabra o el nombre de Timoteo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, en ese momento, este joven
podría estar entre los 14 años y los 20 años de edad. Era un chavalito. Era una persona que, como ha acontecido con mi esposa y conmigo, y que posiblemente también con Sofía y con algunos otros, han crecido en la iglesia. Yo me convertí muy joven. Y mi vida nunca ha estado desligada de la iglesia. Yo he crecido en la iglesia. Si dan buen testimonio de mí no lo sé, pero sé que he crecido en la iglesia. Y este joven era hijo de una mujer que era creyente. Cuando se le pone el título a esta mujer, dice que era una mujer creyente, era una mujer piadosa, que cumplía todo lo que la ley exigía. Y este jovencito, a pesar de que su padre era griego y le consiguen en esa región entre Derbe y Listra, que actualmente es Turquía, Pablo le coge y le lleva con él al ministerio, como está en el versículo 3 del capítulo 16 de Hechos. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y allí empieza, en esta fecha, empieza 20 años de vida ministerial, si usamos términos actuales, de este joven discípulo Timoteo. Pero aquí hay algo muy interesante. Vaya conmigo al versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. El les fue prohibido está hablando también de Timoteo, porque está allí en el conjunto. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ellos estaban siendo guiados paso a paso por el Espíritu Santo. Estaba allí Timoteo aprendiendo de parte de Pablo cómo tenía que vivir una vida cristiana. Estaba siendo un verdadero discípulo. Por eso Pablo, cuando se dirige a él, muchas veces le habla, le dice, hijo mío, verdadero hijo en la fe, discípulo. Es importante que nosotros en la iglesia entendamos que tenemos que buscar a alguien y tenemos que dejarnos discipular. Tenemos que aprender que tenemos que vivir la vida siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y dice así: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. No era un sueño. Si hubiese sido un sueño, Pablo hubiera tenido una misión, hubiera dicho que era un sueño, pero era una visión. Seguro que era eso como lo que tuvo Abraham cuando vio al Señor, o lo que han tenido muchos profetas. Una visión. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia. Macedonia queda en la parte de arriba de Grecia. Si usted mira el mapa en su Biblia, ve que en la parte superior, hacia la derecha, está la región de Macedonia. Y Pablo se encontraba en Turquía. Y le voy a decir quiénes estaban en ese momento allí con Pablo. Estaba Silas. Estaba Pablo. Pablo podría tener unos 44, 43, 44 años de edad. Estaba Silas, estaba un chiquitín, un jovencito llamado Timoteo, y estaba Lucas, el escritor que se unió con ellos allí. Y Pablo recibe una visión, y el pequeño ejército de Pablo, de 4 personas, el pequeñísimo ejército de Pablo, de 4 personas, va a hacer algo que ha cambiado la vida de todos nosotros. Responde a una visión y le dice: ayúdanos. ¿Ayúdanos a qué? Pablo no tenía en ese momento grandes cantidades de dinero. Pablo no contaba con un ejército de evangelistas.
Pablo no contaba con un ministerio de música. Pablo no contaba con un local donde reunirse. Pablo no estaba en ese momento desempeñando el trabajo que él sabía hacer de curtidor y fabricante de tiendas. Él estaba dependiendo única y exclusivamente del Espíritu de Dios. Ayudarnos a qué. ¿Qué tenía Pablo que podía ser de ayuda para cruzar ese pedazo de estrecho de agua que había con las peligrosidades que había en ese momento? ¿Qué tenía? Tenía algo que los demás necesitaban para la ayuda: el Evangelio de las buenas nuevas. Y allí emprende Pablo, el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida, no esperó. Cuando esta señora y yo contrajimos matrimonio civil, al finalizar ya el matrimonio, porque el juez, en el matrimonio civil, te casa un juez o una autoridad civil. Después de que yo había firmado mi matrimonio, el juez leyó Don Hipólito Felipe Albacete Rey. Se estaba terminando la lectura del acta. Ya no podía hacer nada, yo ya había firmado. Cuando se le preguntó si aceptaba por esposa a doña Patricia Elizabeth Fernández Mujica, el susodicho, yo, respondió y usó esta frase: incontinenti. Nunca la había escuchado. Fui a un diccionario a buscar la frase incontinenti. Incontinenti es una frase latina que significa que no me pude contener, que grité desde lo más profundo de mi corazón: ¡sí, la acepto! Yo grité: sí, la acepto. Pero no fue incontinenti. Pero Pablo respondió incontinenti a la visión de noche. Pablo respondió de inmediato al pequeño ejército de 4 personas, dejando todas las cosas atrás. De inmediato se fueron a llevar el Evangelio a Europa. Sigan conmigo. Cuando vio la visión, enseguida, de inmediato, sin esperar, sin decir que tengo que presentar carta de renuncia, sin decir que tengo que buscar arreglo con el propietario de la casa, sin mediar ninguna clase de excusa, ese pequeño ejército iba a un lugar que no conocía. Un chavalín entre 14 y 16 o 20 años de edad, un antiguo rabino judío, Silas, otro más del grupo, y Lucas, el médico que había dejado su profesión. 4 personas para ir a predicar el Evangelio a lo que no conocían. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, en la certeza, en la seguridad, que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Esa era la ayuda, el gran tesoro que tenía Pablo para entregar. Y esto es importante que entendamos una cosa. El versículo 11 se une Lucas. Si ustedes ven, el versículo 11 dice: zarpando pues de Troa, vinimos, ya está en plural, ya se une Lucas. Lucas estaba allí en Troas esperándolo y ya se une Lucas. Y gracias a una decisión de Pablo, cuya cosa más fácil era ir y predicar el Evangelio en vía contraria, quedarse en lo que él conocía, quedarse en todo lo que es Turquía, de donde él era oriundo. Él había nacido en Turquía. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Fue sensible a la voz de Dios.
Cada uno de nosotros tiene un llamado y un propósito y un tiempo determinado para cumplir. Yo doy gracias a Dios porque esta congregación, que el día 1 de septiembre de este año, es decir, dentro de escasas 2 semanas, podríamos decir que sería el primer aniversario de la inauguración de este lugar, aunque estábamos reuniéndonos aquí, ¿desde qué fecha? Julio, creo, que estábamos reuniéndonos aquí, pero hicimos la inauguración el día 1 de septiembre. Doy gracias a Dios porque esta pequeña congregación ha aguantado los embates y las dificultades de todo lo que hay afuera. Y porque en este momento la veo casi a plenitud. Pero todavía nos falta algo más. Todavía nos falta responder positivamente al llamado, empezando por el llamado personal de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un tiempo determinado para responder al llamado. Y se lo voy a mostrar finalizando con Esther. Vayan conmigo al libro de Esther. No pierdan, por favor, segunda de Timoteo, ya terminaremos en breve. Ese pequeño joven, Timoteo, fue entregado por su madre y por su abuela, porque si ustedes van a la segunda de Timoteo, en el capítulo 1, verán que estaba la madre y la abuela, Eunice y Loida. E entregaron a ese joven en las manos del Pablo para que Pablo le disciplinara, le enseñara y le llevara. Gracias a él estamos nosotros aquí. Gracias a aquella decisión de Timoteo. Pero Pablo iba a estar muy poco tiempo allí en la región de Derbe y de Listra. Lo que significa que Dios siempre tiene una ventana de espacio para cada uno de nosotros. Y vamos a ver esa ventana de espacio para que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad, porque lo que viene en los meses próximos va a ser muy complicado, mi hermano. ¿Tú estás grabando?